Tú, hipócrita lector, con Cristian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidas y bienvenidos a Tú, hipócrita lector, un podcast sobre los lectores, desde los lectores y desde luego también cómo los lectores hacen vivir a los libros y cómo los libros hacen vivir y leen a los lectores. ¿Por qué Tú, hipócrita lector? Lo he explicado antes en este mismo podcast. Charles Baudelaire, al comienzo de Las Flores del Mal, en un poema que se llama Al lector, después de describir todos los pecados, los abismos del alma humana, se gira y le dice al lector: tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. O sea, no te hagas el leso, lo que estás leyendo no son las desgracias de un poeta del siglo XIX maldito, sino que son y pueden ser espejo de lo que te está pasando también a ti. Hoy día tenemos un gran hipócrita lector. Él es médico psiquiatra, se doctoró en Alemania, profesor de la Universidad de Chile, de la Concepción también y de la Universidad Diego Portales. Trabajó en el hospital psiquiátrico mucho tiempo, ha escrito variados libros de psiquiatría, psiquiatría antropológica, espacio y tiempo vivido, pero también, y esto es muy interesante, ha traducido a grandes poetas de lengua alemana. Y en primerísimo lugar, a Rainer Maria Rilke. Las traducciones de las elegías del Duino y sonetos de Orfeo son hoy día de las mejores traducciones probablemente en español que hay de este gran poeta. También publicó un notable ensayo, La palabra y la música, ensayos inspirados en la poesía de Rainer Maria Rilke. Y acaba de lanzarse este libro, Psiquiatría y Cultura, artículos y ensayos escogidos. Un libro muy interesante en el que Otto Dörr aborda la complejidad de la realidad humana, del alma humana, a través de la poesía, la ciencia, indaga en la angustia, en la melancolía, en la locura, en la razón. Un libro muy estimulante que fue lanzado ahí en la sede del Instituto de Chile. Él es miembro de número de la Academia de Medicina del Instituto de Chile. Otto Dörr en Hipócrita Lector. Qué gusto tenerte aquí, Otto, para volver a conversar como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Tantas veces. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Para mí siempre es un estímulo conversar contigo. Leo todo lo que tú escribes, escucho en lo posible lo que tú hablas. Y como digo, estar aquí es para mí un privilegio. Muchas gracias, Otto. Lo primero que quiero preguntarte, ¿qué te parece esta expresión de Baudelaire cuando le habla al lector y le dice, tú, hipócrita lector? ¿Quién es el lector, finalmente? Mira, me sorprende la expresión de Baudelaire. No la recordaba, en todo caso. Y es curioso realmente, ¿no? Lo que tú dices es la única explicación posible, que el lector realmente no está asistiendo simplemente a lo que le pasa al otro, sino que él le está removiendo su alma y lo está transformando en el fondo, ¿no? La lectura transforma, configura. Tú puedes distinguir perfectamente. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo la capacidad de reconocer a los proustianos en cualquier parte. ¿A los que leen a Proust? Sí, ¿Ya? En cualquier parte del mundo. Ajá. Fíjate que después de un rato que lo conocemos, tú eres proustiano. Sí, me dice, ¿cómo sabes? Bueno, porque Proust es una marca especial, ¿te fijas? Y así como lo hace Dostoyevsky, lo hace Shakespeare y lo hace Goethe también, y Rilke, para qué decir. Y has reconocido, imagino, a los rilkianos o rilquistas, como los llamaba Neruda. Neruda hablaba de los rilquistas. ¿Ah? No, pero en España hay un grupo devoto de Rilke, ¿verdad? Y sacan una revista y me han invitado a mí, en fin, a que escribo para ellos, etcétera. No, Rilke es también un profeta, ¿no? Impresionante. Oye, Otto, remontémonos un poco a tu infancia. ¿Cómo llegaste a ser lector? ¿Cómo era el ambiente familiar? ¿Quién era tu referente de lectura? Háblanos un poco de eso. Tú naciste en Curicó, ¿no es cierto? Sí, en Curicó. Mi papá era médico de, digamos, cirujano. Se había formado
terminó medicina en la Chile, porque la única universidad que había en esa época. Se recibió en el año 29 y se fue a formarse como cirujano con un gran cirujano chileno-alemán, Guillermo Münch, que se había formado a su vez en Alemania muchos años con los más grandes cirujanos alemanes de los años 10 y 20, ¿no? Entonces ahí, y después tenía una hermana que se había casado con un doctor de Curicó, un doctor Fonsalía, que se murió de una operación que le hicieron. Y entonces quedó viuda con 2 hijos sola y mi papá se fue a Curicó a acompañarla. Y ahí entonces lo contrataron en el hospital y ahí siguió trabajando. Mi papá era un hombre, hijo de alemanes, y era un hombre extraordinariamente inteligente, en fin, era una personalidad única, te diría yo, y muy simpático además. Era lo contrario, mi abuelo era muy serio. ¿Y de dónde te vino la lectura a ti? ¿De dónde llegó el contagio por la pasión lectora? Mi mamá era muy lectora. Mi papá no tenía mucho tiempo, y también leía naturalmente, pero no tenía, trabajaba mucho, como todo médico, y llegaba tarde a veces. Pero mi madre, sobre todo los inviernos en Curicó en esa época eran terribles, eran 4 grados menos que ahora. Entonces, y si no había calefacción central, imagínate, las estufas no eran suficientes. Y yo recuerdo mucho los inviernos mi mamá encerrada en la pieza en cama, de frío. Y leyendo. Y leyendo, exactamente. Y leyendo todos los clásicos, a todo el mundo. Bueno, por un lado. Y un hermano de ella, porque mi madre perdió a la suya cuando era muy niña. Y entonces creció y con madrastra y con cosas que nunca es fácil. Y el hecho que cuando se casa ella, es con mi padre, que se conocieron por casualidad. De hecho ella estaba de novia con otro, pero vino acá a un campo, aquí a Curicó, a ver unos parientes y ahí se conocieron en una comida y deshizo el noviazgo ella y mi padre el suyo y ahí se casaron y se quedó ahí. ¿Y este hermano era lector? Bueno, claro. No, ella cuando se casó se llevó a todos sus hermanos con ella a vivir allá. Algunos estudiaron acá en la universidad, otros ya habían terminado, y el tío Fernando Seges era muy lector. Y él me fue guiando así. Ese fue el primer guía que yo tuve, ¿no? Y ese guía, ese fue tu Virgilio, ¿no? Claro. Por decirlo, para usar la expresión de Dante en la Divina Comedia, fue tu Virgilio. ¿Cuál fue el primer libro que tú recuerdes que te haya impactado, te haya conmovido en la infancia o en la adolescencia, que haya producido una transformación, que te haya tocado ahí una fibra del alma, Otto? Juan Cristóbal. De Romain Rolland. De Romain Rolland. Pásame. Hablemos de ese libro porque casi no se lee hoy día. No se lee. A ver, ¿de qué trata ese libro? Hablemos un poco del autor. Mira, es como la vida de Beethoven, pero novelada, ¿ah? Con mucha fantasía también. Pero la gracia es que él había escrito, Romain Rolland sabía mucha música, de hecho hasta análisis musicales, análisis de las partituras, tiene una biografía musical de él de 5 tomos, pero escribió una novela sobre la vida de él. Y te digo que fue para mí, oye, se me abrió el mundo ya. Pero eso ya tenía 14 años. ¿Y qué es lo que te abrió esa novela? Mira, la música, en primer lugar, la música, la sensibilidad, el mundo alemán, que yo lo he conocido por mis abuelos, pero mi abuelo murió cuando yo tenía 12, entonces poco lo pude aprovechar. Esa cosa tan fuerte que tienen con la música los alemanes, toda la raza, imagínate que el 90% de los grandes músicos han sido alemanes. Entonces, y cuando tú vas me acuerdo que unas veces que fui a vivir a Alemania con los niños ya más grandes, pues estaba en varias oportunidades por tiempos largos. Me recuerdo cuando las inscribí en el colegio, la pregunta, ¿qué instrumento toca? Es decir, ¿qué instrumento toca? Es parte de la formación de todo niño. De la paideia alemana, por decirlo así. Tocar un instrumento, ¿no? Bueno, por algún alemán, como Federico Nietzsche dice, sin la música la vida sería un error. Eso solo puede decir un alemán, ¿no es cierto? Absolutamente. Ya, Juan Cristóbal de Romain Rolland, ¿te acuerdas de alguna escena de esa novela? ¿O alguna imagen o alguna sensación que haya quedado
la relación con la madre, que me pareció de una belleza maravillosa, ¿no? No sé cuán real sea, porque después he tratado de leer biografías de Beethoven y son un poquito pesadas, oye, no he encontrado ninguna buena. Beethoven es un personaje que admiro yo como un santo, ¿ah? Para mí es un... ¿Por qué? ¿Por qué es un santo para ti, Beethoven? Porque es su obra es absolutamente improbable. Bueno, y como Bach también. Es decir, son dos monstruos. Es improbable en el sentido que era como imposible que alguien pudiera crear eso. Es tan increíble, tan sublime que... Es tan sublime. Y fíjate que, además que en el caso de él, oye, cómo la enfermedad lo engrandece a él. Fíjate que hasta que él se pone sordo, su música es muy buena, pero muy mozartiana. No se había podido desprender todavía la influencia de este monstruo que era Mozart. Y empieza la sordera y empieza el tipo a cambiar. Uh-huh. Con la tercera sinfonía y después con las sonatas. Y llega a los cuartetos finales, que son ya celestiales, simplemente. ¿Cuál música recomendarías tú a alguien que nos está escuchando y quiere entrar en la esencia más profunda de Beethoven? ¿Por dónde empezar? Las sonatas. Las sonatas. Sí. Hay una sonata que conmovió a un escritor ruso, León Tolstoy. Tanto es así que se salió del lugar donde estaba tocando porque no la pudo soportar. Y escribió un texto contra Beethoven, Sonata Kreutzer. Y hay una novela que se llama Sonata Kreutzer. Claro. Lo marca Tolstoy esa sonata. Es para violín, claro. Porque sí. Otra es un trío. La otra famosa es la que tocó mi nieto el otro día en el instituto, que es la famosa Sonata Primavera, que es muy impresionante. Ahora, de las sonatas, lo que pasa es que con las sonatas son todas impresionantes, pero las últimas dos son no sé cómo llamarlas, son transformadoras, y hasta tal punto que era última, la número 32, porque son 32 sonatas, cada una más maravillosa que la otra. La 32, fíjate que hace una cosa única en la historia de Beethoven, que escribió 2 movimientos, no escribió el tercero. Como diciendo, aquí se terminó el género sonata. Otto, bueno, los que nos están escuchando y quieran entrar en el mundo Beethoven, entonces esta novela de Romain Rolland que te marcó a ti cuando joven, Juan Cristóbal, un escritor que no se lee, no se ha releído. Tú dijiste en una entrevista, quien mejor ha conocido al hombre es la literatura. Subrayé esa frase en una entrevista que diste en el Mercurio a propósito del lanzamiento de tu libro Psiquiatría y Cultura. Me gustaría que explicaras esa afirmación, sobre todo si la dice un psiquiatra que ha estado en contacto con el psiquismo, con el alma, con lo más profundo del hombre. Mira, si tú tomas un libro de psicología, de cualquiera de las corrientes, mira, te puede interesar un poco más o menos, pero al final te aburres. Estuvo metido en una teoría y tratan de meter todo en ese encuadre. En cambio, si tú tienes en Shakespeare, por decirte, o en Sófocles, tienes descripciones de patologías o de personalidades que son insuperables. Es decir, nunca nadie ha escrito algo mejor sobre los celos que Shakespeare en el Otelo, ¿no? O el comienzo de la demencia en el Rey Lear, o una crisis catatónica en Ofelia, o la depresión que llega incluso hasta la sospecha del paranoidismo, que en las depresiones graves se ve en Hamlet. En fin, tú tienes la serie de personajes, la maldad de Lady Macbeth, por ejemplo. Es decir, de repente uno se encuentra personas también dentro de la patología que por un defecto en la génesis de su capacidad afectiva pueden llegar a tener una frialdad afectiva total y a uno le recuerdan a esta ley de Macbeth, ¿no es cierto?
El otro caso es Dostoyevsky, con todos sus personajes, cada uno. Dostoyevsky es el segundo libro que más me ha impresionado en la juventud, fue Crimen y Castigo. ¿Por qué? Porque presentí que había asistido a lo más profundo y lo más estremecedor y lo más terrible de la naturaleza humana. Y yo estuve como varios días sin dormir y me fui a consolar. Con Raskolnikov. Con Raskolnikov. Y me fui a consolar con el padre Francisco Dussel de Amán, que era mi profesor en el Colegio San Ignacio. Yo lo estudié en Curicó hasta cuarto año de humanidad, y los últimos 3, hasta el tercero, en realidad. Y el cuarto, quinto y sexto, que hoy día sería segundo, tercero, cuarto, medio, los hice como interno en el Colegio San Ignacio. Y el padre Dussel, el prefecto, que era profesor de literatura, de filosofía, y además era músico y compositor. Tocaba el órgano como los dioses. ¡Qué maravilla, profesor! Sí, mira, él fue uno, el tío Fernando primero y el padre Dussel segundo. Curioso esto del tío materno, tú sabes que desde la prehistoria ha jugado un rol muy importante. ¿El tío materno? El tío materno, no el tío paterno, el tío materno. ¿Y por qué será eso? Y aparece también en Juan Cristóbal. Sí, aparece, claro, en la novela de Román Rolón. ¿Por qué será el tío paterno? Materno. Materno, perdón. Materno. De alguna manera reemplaza al papá ocupado. Yo le dije, el papá está siempre tratando de mantener a la familia y trabajando rendir, etc. Y hay un tío un poco más desocupado que empieza a influir sobre el sobrino, ¿no? Y tú fuiste a ver a este sacerdote y profesor porque estabas conmovido por Crimen y Castigo de Raskolnikov. ¿Y qué pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Cómo fue la conversación ahí? Mira, ya no recuerdo el término, pero en todo caso porque era muy estricto. Me dijo, bueno, ahora los Karamazov. Los hermanos Karamazov. Te tiró al abismo. Al abismo. Al derecho. Oye, Otto, entiendo que en este colegio tú tenías, o alguien te hizo, no sé si el mismo profesor, un cuarto de lectura, claro, donde tú te ibas después de las clases a leer. A ver, cuéntame eso. Y los fines de semana, no, es lo más divertido. Porque, mira, los jesuitas volvieron a Chile en el año 1850, por ahí, ¿no? Entonces rápidamente construyeron un colegio que está ahí en Alonso Valle, la parte antigua, todavía queda algo, ¿no? Y después, 100 años después, en 1950, construyen el nuevo, que está ahí en Alonso Valle. Entonces quedó como corrido, quedó un espacio así entre el edificio antiguo, una especie de triángulo así, y el edificio nuevo. Y que estaba ahí. Entonces él me hizo poner, ahí dice el diario que yo lo puse, no tengo idea de poner un sistema eléctrico, pero él me hizo poner una lamparita, una corriente eléctrica, me dio un escritorio y quedó como una piececita triangular así. Entonces ahí yo me encerraba, porque nos acostábamos a las 9, para mí era muy temprano, entonces me quedaba hasta las 11 leyendo, o los fines de semana que no salía. Y dime una cosa, y leías mucho, me imagino, vorazmente. ¿Qué otras cosas recuerdas, aparte de Dostoyevsky, aparte de Román Rolón? ¿Qué otras lecturas? Sartre leí. ¿Leíste a Sartre, Jean-Paul Sartre? Claro. ¿Qué te marcó de Jean-Paul Sartre? Bueno, la inteligencia de este hombre, que es una cosa sobrehumana. Pues, tú te quedas con la boca abierta, su capacidad de observar y su capacidad de razonamiento. Porque no es tan pesado como otros grandes, como por ejemplo Husserl, que es una maravilla, que cambió el mundo, pero leer a Husserl el filósofo, ¿no? Fenomenólogo. Leer, sí. Claro, el que creó la fenomenología, sin embargo, es casi como leer matemáticas escritas. ¿Pero te gusta a ti el escritor? ¿Es Sartre el filósofo o Sartre el narrador o el dramaturgo? Mira, el narrador lo encontró magistral. La náusea. La náusea, exactamente. Qué terrible libro.
Y lo otro, el ser y la nada, no lo leí entero, pero hay capítulos completos, hay capítulos sobre la corporalidad, por ejemplo, que ha sido muy importante en mi desarrollo después, en mi estudio sobre la corporalidad, la esquizofrenia, la depresión, etc. Pues, he hecho estudios comparativos sobre, por ejemplo, la intersubjetividad, cómo se da la depresión, cómo se da la esquizofrenia, cómo se da... Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Otto, y para la depresión, ¿qué novela crees tú que logra escribir o entrar en la depresión? Que por lo demás es un mal tremendamente contemporáneo. ¿Qué novelista, qué autor o qué poeta ha logrado entrar en la depresión como ningún otro? No se me ocurre en este momento, fíjate. Tal vez Rilke mismo. Claro, exactamente. En sus cartas, menos en su poesía, pero en sus cartas es impresionante, las autodescripciones. En eso yo me he basado para varios estudios sobre él y la melancolía, ¿no? La melancolía es otra condición muy curiosa, muy interesante, porque acompaña al hombre desde siempre prácticamente, ¿no? ¿Qué es la melancolía? Mira, es un apagamiento de la vida, ¿no? Es un apagamiento. Hay que saber distinguir, y yo creo que la gente comete mucho el error, la gente en general y los colegas en particular, de confundir el dolor, el sufrimiento con la depresión. La depresión es una enfermedad hecha y derecha, en que tú pierdes vitalidad, pierdes la capacidad de actuar. Un autor suizo-alemán, Binswanger, decía que lo esencial de la depresión era el no poder. El no poder levantarse, el no poder hacer lo que uno hacía antes, no poder concentrarse, no poder tomar decisiones, no poder memorizar, no poder, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Lo otro es la transformación del cuerpo. Tu cuerpo se empieza a... Hay pacientes que llegan a decir estoy muerto, cada vez más desvitalizados, de afuera vistos marchitos. Y por último todos los ritmos biológicos se alteran. Se altera el sueño, se altera el apetito, se altera la sexualidad, se altera todos los ritmos, incluso el ritmo respiratorio se altera. O sea, es un cambio profundo de la corporalidad y del mundo, porque cuerpo y mundo no hay separación, ¿no? O yo mundo, ¿no? Como lo han demostrado todos los estudios nuevos, ¿no? A ver, ¿cómo llegaste a convertirte en un lector de poesía? No solo en un lector, sino que después en un traductor del alemán de la poesía de Rilke, y entiendo que estás traduciendo ahora a Goethe. Sí. La poesía como género, ¿cómo te ha interesado? ¿Cómo partió tu gusto? ¿Quiénes son los poetas antes de Rilke que has leído y que te han emocionado como lector? Cuéntanos un poco de eso, Otto. Mira, yo te dije, el primer poeta que me impresionó, te va a llamar la atención, fue Pedro Prado. El chileno Pedro Prado. Pedro Prado. Pero llegué a él por las novelas, porque me gustaron tanto las novelas de él. Alcino, Un juez rural. Exactamente, esas dos. Y que ahí me asomé a la poesía de él y sentí algo especial en ese uso tan fino del lenguaje de él, ¿eh? Bueno, de ahí pasé a Neruda, que fue para mí una especie ¿Qué encontraste en Neruda? Me imagino que te interesó Residencia en la Tierra, ¿no es cierto? Un terremoto. ¿Ah? Te interesó Residencia en la Tierra, cuando se hunde en el psiquismo, en la materia, no sé. Pero fíjate que quizás lo que más me ha impresionado en Neruda ha sido las odas elementales, fíjate. Ajá. Porque ¿Y por yo qué? encuentro que... Porque si uno pudiera dar un ejemplo de que es la fenomenología, ese método para estudiar las realidades complejas, no cuantificables, ¿no es cierto? Y que consiste en captar la esencia de algo. Nadie ha captado la esencia de los objetos con esa precisión y perfección. La oda al calcetín, por ejemplo, o entre otras, no, pero hay muchas, pero... A la leña mojada. La oda al tomate, al gato. En fin, se transforma en un fenomenólogo, tienes razón, absolutamente, Neruda. Absolutamente. Capta lo absolutamente esencial del objeto, ¿no? Eso es lo que... Bueno, naturalmente he leído el Machu Picchu, el Canto General, etcétera, pero
sus poesías de amor también son preciosas, sus sonetos de amor, todos son lindos, ¿no? Bueno, y la amistad, pues la amistad, que es una cosa que como que la descubrí en ese entonces, poesías más sencillas de ella, pero después como que no sé por qué no volví a ella. Y en los últimos años, en relación con Rilke, fíjate, por esta cosa con la metafísica, he vuelto a la Caribe Mistral y me he quedado con la boca. Es una poesía poeta por descubrir, es de una poesía de una complejidad, de una profundidad, desde Tala en adelante. Absolutamente, absolutamente. Maravillosa. Lo último que leí de ella fue una cosa muy simple que se llama aparentemente simple, que se llama Escrito sobre San Francisco, algo así que... La prosa es notable. Sublime es la prosa que era. Es absolutamente. O las materias, cuando habla del pan, de la sal. Esa es otra fenomenóloga. También, absolutamente. ¿Y hay algún poema que te haya marcado de ella, que te recuerdes, algo? ¿Un poema que te haya tocado así personalmente? No tengo... Fíjate que, mira, yo tengo bastante buena memoria en general. A pesar de mis años me acuerdo de todo. Y sin embargo, y tengo esta contradicción, me encanta la poesía y no soy capaz de reproducir ni un solo verso. Pero ni de Rilke, que lo conozco de memoria. ¿Cómo es el comienzo de la décima? Tú tienes que haber estudiado esto como psiquiatra. La memoria, ¿cómo funciona la memoria en ciertas personas, personalidades? ¿Cuál es el misterio de la memoria? Bueno, lo más importante de la memoria es el olvido, ¿no? Claro. Pues sin olvido no habría vida. Imagínate que, como dice Borges, uno se quedará recordando la hoja de cada árbol. Sí. Ahí está el cuento Funes el Memorioso. Claro, es que el horror de recordarlo todo. Todo, claro, me espanto. San Agustín hablaba, creo, del recuerdo del olvido, algo así, ¿no? Es un tremendo tema, el tema del olvido. Tú hablaste de los proustianos, por eso la memoria y el olvido. ¿A ti te ha interesado Proust? Absolutamente. Hablemos un poquito, que es un autor mayor para leer. ¿Te leíste La búsqueda del tiempo perdido? Entera. De la primera hasta la última línea. Háblame tu experiencia de lectura de Proust. Mira, a ver, te explico. Fue también el producto mi tío Fernando Seges, el padre de Usuel, y después el ambiente de la Escuela de Medicina en los años 50. Te hablo en 1954. Al 61 que salimos, ¿no? Teníamos una orquesta de cámara, una orquesta de jazz, una orquesta de música popular, mexicana fundamentalmente. Teníamos una academia literaria y filosofía, un curso. Teníamos teatro, un grupo de teatro. A ver, en una época en que había una medicina humanista, diría yo, una psiquiatría humanista. Los médicos eran humanistas. Teníamos unos profesores tremendos, unas figuras impresionantes. ¿Recuerdas alguna en particular? Guillermo Brink, por ejemplo, que creo que uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, y he conocido mucha gente inteligente. Es decir, diría que a la altura o incluso más original que Gadamer, que ha sido de los que más me ha impresionado. El filósofo Hans Gadamer, sí. Claro, ¿Y qué es lo que te marcó este profesor? Mira, me marcó su originalidad total, su manera de mirar la realidad, de observar. Todo se quedaba de repente observando un árbol, una flor, un paisaje, una esquina, un rincón de una calle cualquiera. Yo lo acompañaba saliendo del hospital realmente porque se iba en carro, se iba a su casa. Y yo lo acompañaba y cada cosa que decía. Y todo esto con una especie de ironía. ¿Sí? Desgraciadamente dejó muy poco escrito. Cuando él murió, yo escribí algo en el diario sobre él. Algún día te lo voy a pasar porque ahí lo retrato un poco. Hay que rescatar a esos personajes de la... ese mundo, yo recuerdo una historia. Armando Roa fue profesor de medicina y psiquiatría, y en una clase, me lo contó un alumno, llegó a una clase y dijo: a ver, ¿quién ha leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky? No lo leyó, para afuera, vaya a leérselo. ¿Quién ha leído Shakespeare? Para afuera. Lo que quería decir era provocar y decir: no se puede entender el alma humana sin haber leído a estos grandes autores. ¿Tú estás de acuerdo en eso, no es cierto? Absolutamente. Y es algo que tal vez falta hoy día en la formación de los médicos, ¿no? Total. Y de que los jóvenes a quienes enseño yo son en general
de una gran ignorancia. Y también ignorancia en idiomas, tú sabes que no saben. Yo hacía algunos seminarios teóricos, hago teóricos, pero ahora estoy haciendo yo porque les pedí a ellos que hicieran una exposición con diapositivas sobre un texto, un libro, y resulta que llegaba cualquier apellido que no fuese castellano y me decían, ¿y cómo se dice, doctor? Francés, imposible, inglés, imposible, alemán, para que así. Y el alemán se pregunta cómo está escrito, además. Oye, Proust, ¿cómo llegas a leer Proust? Y cuéntame... Bueno, en ese ambiente de la universidad, de este grupo de la literatura, en segundo, tercer año de medicina, ¿no? En esas reuniones, se hablaba de Proust. Entonces yo tengo que asomarme a este hombre, entonces me compro el libro y empecé. Y no pude salir nunca más. Me demoré, porque yo tenía que estudiar mucho medicina en esa época, no sé, ahora se estudiarán tanto. Pero bueno, entonces yo lo que hacía era, vivía en un departamento soltero con mis hermanos solos, mi papá y mi mamá en Curicó, y después fueron llegando los hermanos uno a uno. Y entonces yo tenía un horario, ¿no? Llegaba como a las 5:30 de la universidad, entonces tomaba una taza de té y a las 6 en punto me ponía a leer. A leer a Proust, ni más ni menos. Proust o a Dostoyevsky. Ya. Y me daba una hora que de repente se me tentaba generalmente y pasaba a las 12. Y después seguía estudiando hasta la noche la materia ¿Qué es lo que encuentra alguien que nunca se ha asomado a Proust, que nos está escuchando tal vez y que lo ve como algo lejano? ¿A qué te asomas? ¿A qué océano, a qué mundo te asomas cuando lees a Proust? Mira, a la sensibilidad absoluta, a la capacidad de observación, a la búsqueda, al recuerdo, lo que yo dije en esa frase de Goethe, ¿no? La experiencia siempre es solo la mitad de la experiencia. Proust es el artista absoluto de rescatar la otra mitad de la experiencia que dice Goethe, ¿no? Porque esa frase significa eso, que siempre vivimos más de lo que vivimos. Vivimos cosas que después que no registramos. Entonces hay que ir en busca de eso que registramos. Y eso es lo que hace Proust durante todo el libro. Y ir a buscar en su infancia, ¿no es cierto?, cosas que vivió en ese momento y que de repente se transformaron en leyes generales. Leyes generales respecto al sentido del gusto, del olfato, la relación de la memoria con los sentidos orales. Es impresionante eso. Esa es la fenomenología pura también. Ese es un libro que leyó mucho Neruda y algunos dicen que lo marcó incluso en el ritmo, en la prosa. La prosa de Proust habría marcado la prosodia de Neruda. Algunos dicen eso. En los últimos minutos que nos quedan no podemos dejar de hablar de la conmoción que produjo para ti el encuentro con Rilke como lector, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál es la conmoción espiritual que produce Rilke cuando uno lo lee? Es una conmoción espiritual, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Yo diría que es una experiencia religiosa. Rilke lo lleva a uno hasta el límite de lo posible, de lo imaginable, de la trascendencia pura, ¿no? Y siempre te sorprende. Siempre acabo de leer una cosa que no había leído antes, que son unos textos que escribió sobre Godin. Después estuvo 3 años de secretario Godin. Del escultor y gran artista. Sí, en París, ¿no? Después se peleó con él porque es muy difícil de carácter Godin, ¿no? Y Godin lo usaba a él porque era políglota. Rilke hablaba como 8 idiomas y Godin ninguno, como buen francés. Y entonces Rilke le contestaba las cartas para todos lados. Pero a los 3 años se separaron. Pero igual él escribió sobre las esculturas de Godin y es algo absolutamente sorprendente, que supera todo lo que tú te podrías haber imaginado. Llega a unos niveles de profundidad y belleza que te estremecedores. Bueno, tú has traducido la poesía de Rilke. Traducir es una forma, algunos han dicho, la mejor forma de leer un autor es traducirlo. O sea, has llegado a un contacto muy profundo y muy directo con la obra de Rilke.
¿Cuál poema de todos los poemas que has leído de Rilke es el que más te conmueve a ti? Es una pregunta que yo hago al final de este podcast, Tu hipócrita lector. A veces la literatura puede ser espejo de nuestra alma. Que haya tocado tu propia alma, tu propia historia, tu propio ser. Si tuvieras que escoger un poema. Mira, es muy difícil, que todo de él es impresionante, pero él escribió mucho se adelantó mucho a la técnica, ¿no? Al advenimiento de la técnica. El drama de la técnica. O sea, 30 años antes de Heidegger, que pensó la técnica, claro. Claro. Entonces, hay uno de los poemas de los sonetos en que trata el tema de la técnica, pero que da una esperanza. Te lo puedo leer. Desde luego, y sobre todo en estos tiempos que se viene esta revolución digital que la inteligencia artificial va a traer y que va a cambiar nuestras vidas. Leer a Rilke tal vez, en estos tiempos, esa reflexión sobre la técnica es muy pertinente. Veámosla. ¿Cuál es el poema? ¿Dónde está? Mira, es el soneto número 10, la segunda parte de los sonetos de Orfeo. Dice en mi traducción, dice: la máquina amenaza todo lo adquirido es la cultura, todo lo que el hombre ha agregado a la naturaleza, si es que osa instalarse en el espíritu en lugar de hacerlo en la obediencia. Para que no se luzca el vacilar más bello de la espléndida mano, el artesano, corta y afirme la piedra para la construcción más resuelta. En ninguna parte se rezaga para que no escapemos de ella ni una vez. Y así se pertenece a sí misma, lubricando en la fábrica tranquila. Ella es la vida y cree saberlo mejor. Ella, la que con la misma decisión crea, ordena y destruye. ¡Qué advertencia! ¿Qué advertencia? Sobre la técnica, sobre el poder de la técnica sobre la vida humana. Tremendo. Ahora viene la parte de la esperanza. Pero la existencia continúa estando para nosotros encantada. Y en 100 lugares hay origen todavía. Un juego de puras fuerzas a las que nadie toca sino se arrodilla y admira. Aún dulces se agotan las palabras en lo inefable. Y la música, siempre nueva, construye su divina morada con las más temblorosas piedras en el espacio inservible. ¡Qué belleza! Es aquello que la técnica no puede producir, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el misterio del hombre, que tiene que ver con el arte, con todo lo que hemos conversado un poco aquí. Vamos a invitar a todos los que nos están escuchando a buscar el último libro de Otto Dörr, Psiquiatría y Cultura, artículos y ensayos escogidos. Algunos de los temas que hemos rozado acá están profundizados acá en este libro, sobre Rilke. También hay un artículo interesantísimo sobre Goethe, que es un autor que has vuelto en último tiempo. Brevemente lo último, ¿qué recomiendas leer tú de Goethe? Mira, las dos novelas son absolutamente sencillas. Werther, son maravillosas. sobre el amor. El sufrimiento del joven Werther y las afinidades electivas, que es otra novela maravillosa. De esa se habla menos. ¿Qué trata las afinidades electivas? Mira, del tema del amor sobre todo de los triángulos, vamos, o el cuadrángulo. En este caso son dos matrimonios y se produce un encantamiento cruzado. Pero mire, un análisis de la sociedad de la época, de las personalidades, y del tema del amor. Entonces el tema del amor está desarrollado de una forma y también la tragedia, ¿no? A él le impresionó mucho el tema del filicidio y lo vuelve a poner ahí de alguna manera. No queda claro si la niña dejó ahogarse al niño o no al final. Pero a él le tocaron dos casos cuando era estudiante en Leipzig. Un caso de una pobre mujer joven que había quedado esperando y en ese momento era inaceptable esto y no sabe qué hacer. Tiene a su niño, a su bebé, de forma muy privada y lo mata. ¡Oh, qué terrible, qué feroz!
La juzgaron, era estudiante de Derecho en Leipzig y el juicio terminó con condena a muerte. Afinidades electivas, ya lo anotaron, queridos hipócritas lectores que nos están escuchando en este podcast. Quedamos con varias tareas: leer o releer Juan Cristóbal de Román Rolón, desde luego volver a Dostoyevsky, leer la poesía de Rilke, Otto Dörr, psiquiatra, traductor de poesía, gran profesor, maestro, hipócrita lector, aquí en nuestro podcast. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, Cristian, por Otto. la invitación. Y los invitamos a todos ustedes, si escucharon y les interesó este podcast, escuchar los capítulos anteriores. Búsquenlos en pauta.cl y también pueden escucharlos en Spotify. Los días viernes, Tu Hipócrita Lector se estrena en Radio Pauta a las 8 de la tarde. Hasta la próxima. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.